Yo soy Marcos, los cartelitos es para que sepan quién soy, por ahí no sabían. Hoy me sorprendió, vino uno y me dijo, Marcos, yo no sabía ni quién era. Así que se ve que funcionan los cartelitos. ¿Cómo están? Me alegro, me alegro, me alegro. Estoy con todos juntos, así que tengo frío, tengo calor, tengo frío, tengo calor, así que nuestra intención es poder compartir con ustedes y que sientan la misma alegría que nosotros tenemos de estar acá, de poder mostrar también al grupo de jóvenes un poco las cosas que estamos haciendo y cómo intentamos hacerlo, y también lo bendecidos que somos por parte de Dios. Así que espero que en esta noche puedan disfrutar y que sigan disfrutando y que disfruten y se vayan a su casa y sigan acordándose de los juegos y todas las cosas copadas que hoy hicimos, ¿no? Bueno, por ahí otra vez otra cosa poco convencional, pero está todo chequeado, tenemos respaldo, por las dudas preguntamos si se podía hacer. La reflexión de esta noche la vamos a traer de manera en conjunta, por una cuestión de que también fue así como surgió en el campamento. Si bien no estamos todos los que dimos reflexiones durante el campamento, la iglesia está colaborando de forma activa con la formación de jóvenes y nos estamos capacitando. Somos varios los que estamos estudiando, capacitándonos, y tener estos pequeños espacios de poder empezar a tomar la responsabilidad que es traer la palabra de Dios y también tratar y trabajar sobre temas, quizás a veces a nosotros con los jóvenes nos pasa temas más actuales, que no se reducen solamente a los jóvenes, sino que un poquito eso es lo que hoy vamos a hablar también, traerles y compartirles a la iglesia en general, porque son cosas que aplican a todas las edades, pero tomamos la posta y la responsabilidad de hoy estar enfrente de ustedes, y si bien con quizás un tono más de conversatorio, sin perder la formalidad y el respeto que este lugar merece, sino más bien trasladando un poco el formato que se dio a lo largo de los días de campamento. En los días de campamento fueron 4 plenarias, todas dictadas por gente de la casa, y el lema del campamento era hibernando. Hibernar es lo que hacen muchas especies de animales durante el invierno, y el lema era aislarse para cuidarse. Vivimos rodeados de un montón de cosas, insertos en un mundo muy activo que muy pocas veces nos permite tomarnos una pausa. Si yo hablo muy rápido y algún hermano por ahí no me entiende, levanta la mano y le bajo la velocidad. Entonces, en base a esa cuestión de que vivimos absorbidos por el mundo y sus tiempos y la rapidez de todo, inclusive lo instantáneo que es todo hoy por hoy, habíamos elegido temáticas acorde a los chicos y a temas que son preocupantes. Pero como les decía, esto no aplica únicamente a la edad de la juventud o a la edad de la adolescencia, sino que son temas que realmente aplican desde la niñez, hoy por hoy, hasta incluso de gran manera a los adultos mayores. El primer tema que va a ser el que vamos a trabajar durante esta plenaria es las redes sociales. Pero para no limitarlo a las redes sociales, vamos a hablar sobre los medios masivos de comunicación. Muchos de ustedes saben que soy periodista, me capacité muchísimo en ese área, trabajé, estuve inserta dentro de los medios de comunicación, y ahí es donde uno realmente se da cuenta de cómo esa es la forma en la que se domina el mundo. El mundo no lo domina hoy por hoy casi más la economía, lo domina la información. Aquel que sabe primero es el que más ventaja tiene. Y muchas veces nos perdemos nosotros mismos nadando dentro de un mundo de información que tenemos al alcance de la mano y que quizás no nos lleva a absolutamente ningún lado. ¿Alguno de ustedes se anima a decirme cuánto tiempo creen que pasan aproximadamente en el celular por día? No, ni saben. Bueno, el promedio en los jóvenes es de no menos de 4 a 6 horas. Y en el promedio de los adultos mayores no baja de las 4 horas diarias. En niños ni hablemos si nos referimos al uso de pantalla. Salvo que sean padres que tengan un convencimiento de cómo están criando a sus hijos, los niños a veces pasan casi la mitad de su día frente a pantallas, consumiendo.
Entonces, muchos de ustedes conocen un versículo que dice, el enemigo no vino sino para matar, hurtar y destruir. ¿Y saben qué? La frase que para mí caló muchísimo el corazón y que muchos jóvenes quedaron así como impactados es, el enemigo no necesita destruirte si puede entretenerte. Si te tiene entretenido, ya te destruyó, porque ya se robó tu tiempo, mató tus sueños, tus propósitos, todas las cosas que podías hacer y se salió con la suya. Si vos no estás realmente enfocado, él no se tiene que ni preocupar de hacerte algo a vos. Y es un tema realmente de gran impacto hoy por hoy en nuestra sociedad. Estamos entretenidos, estamos desenfocados, estamos fuera de las cosas que realmente debemos estar. Y esto no aplica solamente a los jóvenes, estamos en todas las áreas de nuestras vidas, muchas veces hasta por el trabajo. Estamos más tiempo en el celular que en las cosas importantes. El impacto actual de los medios masivos de comunicación trae ciertas cositas que voy a mencionar de manera rápida, pero que son las temáticas con las que se deberían trabajar y abordar. El primero de ellos es la comparación constante y la baja autoestima. En las épocas de antes, capaz uno miraba y decía, mirá, fulanito se compró el nuevo auto. Y ese era todo lo que sabíamos de la vida del otro y era wow. Y nos comparábamos porque él tenía esa camioneta y yo tenía un fitito. Hoy por hoy vivimos en la comparación constante del pelo, la ropa, el zapato, el auto, el trabajo, a dónde fue, a dónde vino, y si no sabemos ya inventamos porque vimos una foto. Lo segundo que trae es el miedo a perderse algo, que es la ansiedad constante y la desconexión de estar en el presente. Nos trae una preocupación constante. Queremos saber qué pasa en Irán, qué pasa en Asia, qué pasa en China, qué pasa con Rusia, si Rusia tiró un misil, que si Putin hizo esto, que si Trump anunció lo otro. ¿Y en tu casa qué pasa? ¿De qué te sirve quizás de estar tan informado de allá, del otro lado del mundo, y no tenés noción de lo que pasa alrededor tuyo con los más cercanos o, por ejemplo, adentro de tu iglesia? ¿Dónde estamos? ¿Qué estamos buscando y qué estamos perdiendo? Otra de las cuestiones que trae esto de las redes sociales es la pérdida del enfoque y del propósito. ¿Cuántos de acá tienen una meta o un enfoque de cómo están viviendo su vida? ¿Quiénes tienen una meta de acá a 5 años bien marcada, que saben, yo de acá a 5 años quiero esto? Y no importa la edad, porque la edad no es una limitación. Vos podés tener 80 y pico y pensar de acá a un año todavía quiero estar vivo, es una meta. O podés tener 15 y pensar de acá a 3 años quiero estudiar tal cosa. O podés tener 30 y decir hoy mi negocio está así, pero dentro de 5 años quiero que sea así. Falta de enfoque y de propósito, porque estamos mirando otras cosas. O pensamos que es lejano porque tenemos tanta información que, ¿para qué? Pueden los otros. Y miramos cómo otros avanzan y nosotros ahí, mirando la tele o con el teléfono en la mano. Horas y horas. Otra de las cosas que trae esto es las relaciones superficiales. ¿No saben lo lindos que se veían todos hoy, felices, charlando, saludándose, compartiendo 10 minutos? Si les pareció largo el tiempo de los juegos, les digo que fue cronometrado 10 minutos. Y compartieron, charlaron, se saludaron. Cosas que por teléfono no se siente igual. De hecho, estoy convencida de que la mayoría no mandamos un mensaje durante la semana a alguien preguntándole cómo está. No hay tiempo, siempre estamos ocupados, pero para TikTok, para Reel, para subir versículos o para lo que sea, ahí sí nos sobra el tiempo. Pero las relaciones son cada vez más superficiales. No solamente con la iglesia, en tu casa, en tu familia, con tus hijos, con tu hermano, con tu pariente, con tu vecino. Vemos el estado de WhatsApp y creemos que con eso ya sabemos ya cómo está. Eso no es estar informados, eso no es estar cerca, eso no es tener amigos.
un like, un me gusta en las fotos de Facebook, de lo que sea, eso no es ser amigo. Y por último, pero no menos importante, un tema que debe ser hablado, y sobre todo en las iglesias, la adicción a la dopamina. No sé si alguna vez lo escucharon, pero la adicción a la dopamina es lo que se genera con el ocio, con las pantallas, con algún juego que te gusta mucho, o con, quizás depende, a veces no es solamente con juegos, a veces hasta incluso el deporte en excesividad, te genera dopamina, que es una secuencia que se da en nuestro cerebro, que es igual de adictiva que la droga y el alcohol, y no hace menos efecto, todo lo contrario, destruye el cerebro de la misma manera. Y una vez que empezamos a consumir necesitamos lo mismo, y más, y más, y más. ¿Y saben cuál es el mayor peligro que estamos corriendo como sociedad hoy? Es que para acceder a la droga o al alcohol hay un precio, pero acceder a la dopamina que nos dan, no sé dónde lo puse, estos aparatitos, es gratis, es ilimitado. ¿Nunca les pasó que empezaron a mirar algo y de repente no sé cuántas cosas miraron, no se acuerdan ni qué estaban mirando, ni para qué agarraron el celular? De tantas cosas que miraron no saben ni para qué, y cuando miraste la hora, pucha, perdí media hora acá. Es adictivo y no es joda. Hacer limpieza hoy por hoy de los jóvenes o de los niños chiquitos con pantalla trae estragos enormes. Pasa en las escuelas, un niño al que la mamá le sacó la pantalla un día o 2 días, rompe todo. Está hiperactivo, está nervioso, malo. ¿Por qué? Porque es adicto. Y no le ponemos los nombres que tienen que tener las cosas, pero es adicción. Y entonces si el diablo nos tiene distraídos, es porque hay algo que está en juego. Y eso que está en juego es tu tiempo, tus sueños, tu propósito, tu familia, tu vida. Y eso no es poca cosa. Eso no es poca cosa. Proverbios. Sí, también en Proverbios hay varios consejos útiles, pero esta vez en Corintios. Primera de Corintios 10, 23 dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Yo no voy a decir que está mal tener teléfono, porque lo reuso, la verdad. Pero sepamos y aprendamos a usar. Aprendamos a velar por aquellos que están al lado y que lo usan. Vigilemos a nuestros chicos. Seamos adultos responsables con la vida y el tiempo de aquellos que Dios nos encomendó a nuestro lado. En la misma línea, esta siguiente conexión que se hace es que lo mismo sucede con la mala influencia. Este taller de mala influencia lo había dado en realidad Esteban, hoy está acá, y es una persona idónea para hablar sobre la mala influencia y sobre lo que eso puede hacer en nuestras vidas, porque él tenía un propósito muy claro, una meta que consistía en disciplina, la tiene, trabaja de eso, vive de eso hoy por hoy, y tenés que saber que si vos vas a tener un sueño, o si vos querés ser un buen padre de familia, una buena madre, o si querés ser un buen cristiano, tenés que alejarte de la mala influencia. La mala influencia no es menor que las pantallas, viene de la mano. Nosotros todos somos influenciados por diferentes cosas. Nadie se salva de la influencia, absolutamente nadie. El tema es que podamos aceptar qué nos influencia y qué no. Que seamos nosotros los que decidimos qué hacemos con lo que nos rodea. No elegimos estar rodeados de influencia, pero sí cuáles vamos a consumir. Y esto es muy importante, realmente importante en nuestras vidas, si deseamos crecer. Yo sé que nosotros quizás esto lo enfocamos mucho más a los jóvenes que están en la edad de tomar decisiones, en la edad de fijarse para dónde van, que quizás una mala junta les invita a un trago, les invita a un cigarrillo. Pero no se crean que eso pasa solamente en esa edad.
En todas las edades estamos siendo influenciados. Otra vez lo mismo. Desde chiquititos, si no enseñamos a nuestros hijos a elegir entre el bien y el mal, a enseñarles qué es lo correcto y qué es lo que no está bien, van a ser influenciados por los de al lado. Desde un empujón hasta copiar lo que dice o hace el de al lado. Cuando somos grandes y estamos en edades de negocios, ¿a quién vas a escuchar? Si te juntas con gente que hace negocios de buena manera, lo vas a hacer de buena manera. Pero si haces negocios como hace gente de mala manera, ya sabes cuáles son tus consecuencias. Esto aplica a todas las edades, inclusive cuando somos ancianos. Si te rodeas de viejos negativos, perezosos, vas a ser un viejo negativo y perezoso. Porque eso es lo que consumís. Eso es lo que te afecta. Es ese ejemplo que siempre se da de la manzana podrida en un cajón. Y aplica en la iglesia también. Si tenés fe, si sos amoroso, si sos positivo, vas a contagiar a los demás. Ah, pero si venís de mala gana, con cara larga, y te estás quejando de todo, tu queja inicia una cadena de quejas. Inicia una cadena de quejas. Elijamos sobre qué vamos a ser influenciados o con qué vamos a ser influenciados, pero sobre todas las cosas, elijamos ser influencia. Y esto no es cosa mía, ni se me ocurrió a mí. La Biblia es muy clara al respecto. Tenemos muchísimos ejemplos. Para empezar nomás, en Génesis 1 tenemos el ejemplo de Adán y Eva. Fueron influenciados. Nadie tomó la decisión por ellos. Tampoco se les ocurrió a ellos, pero fueron influenciados a hacerlo. Después otro ejemplo es el de Caín, porque a veces no solo nos influencian personas, nos influencian los sentimientos y emociones. Y después otro ejemplo que sí tiene que ver con quizás los amigos, era Roboam, que muchos de acá conocen la historia porque hace años vienen y están y otros no. Era un rey muy joven que en vez de seguir el buen consejo decidió elegir el mal consejo de los amigos jovencitos y destruyó todo un imperio. Entonces es bíblico también, no es algo que surgió hoy de los tiempos actuales, viene desde hace mucho antes. Y voy a tomar el Salmos que había elegido Esteban, que decía el Salmos 1, del 1 al 3, es clarito al respecto de lo que les estoy compartiendo y dice: qué alegría para los que no siguen el consejo de malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con los burlones, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella día y noche. Son como árboles plantados a la orilla de un río, que siempre dan fruto en su tiempo. Sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. Lo que compartíamos con los chicos en estos días era eso, ¿qué van a elegir? Y hoy compartimos con la iglesia, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué consejos vamos a aceptar? ¿O vamos a elegir lo que sabemos que está bien, que es la Biblia, que es el compartir en comunión entre hermanos, el orar los unos por los otros, el edificarnos y ser como árboles que realmente dan fruto? Por otro lado, también estuvimos compartiendo lo que es el aislarse para encontrarse. Creo que son temas súper importantes. Siempre se habla de que la iglesia es el hospital del alma. Normalmente estamos todos acá porque tenemos una necesidad, y esa necesidad que sostiene toda nuestra vida es Dios. Entonces creo que es importante tener en cuenta y bien cerquita todos estos temas, porque no estamos exentos como familia, como iglesia, como individuo, como persona. El tema que a nosotros nos tocó, y nosotros lo habíamos dado con Itatí, era aislarse para encontrarse, como dije, y trata del hecho de cómo tendemos a quedarnos, apartarnos, a quedarnos solos. Hoy me llamó la atención porque Javi estaba compartiendo sobre el hecho de juntarnos a compartir, que me parece muy bueno, el hecho de poder estar en conjunto, y creo que todo tiene su punto medio también en cierta forma. Así todo, como ella decía, no es que el teléfono sea malo, sino el hecho de largarnos a que el teléfono nos domine a nosotros es lo malo.
todo tiene su punto equilibrado, su punto medio de cómo vivir, de cómo usar, de cómo compartir, de cómo expresarnos, incluso en nuestra propia intimidad, ¿no? Nosotros lo que compartíamos decía, a veces el ruido del mundo no nos deja escuchar lo que pasa dentro nuestro. Vivimos tan rodeados de voces, pantallas, expectativas y comparaciones que olvidamos quiénes somos en Dios y qué sueños tenemos para nosotros. Y es interesante porque a veces hacemos tanto, estamos todo el tiempo haciendo, que perdemos ese tiempo necesario para entender incluso qué nos pasa. Nosotros lo miramos desde el punto de vista de las emociones, por ejemplo, que a veces es necesario poder escuchar qué es lo que nos está pasando, cómo nos sentimos. ¿Por qué? Porque resulta que somos seres humanos y al ser humano lo que más le domina son las emociones. ¿Por qué? Porque de golpe estoy enojado y claramente el de al lado se va a dar cuenta, estoy triste, dejo de hacer cosas. Nosotros íbamos viendo también ciertos ejemplos en la Biblia de cómo había personajes que por miedo se alejaron, se aislaron. Y sabemos lo que el aislamiento conlleva. En cierto punto te puede llegar a tal extremo que tenés tendencia al suicidio, a pensamientos medios raros, que te empezás a enredar con tu propio sentir, que perdés de vista lo importante que es Dios. Entonces, nosotros hablamos de esto, ¿no? De cómo te puede llevar el aislamiento individual e inconsciente, te puede llevar al miedo, te puede llevar a la culpa, y veíamos en el caso de la culpa cómo teníamos el ejemplo de Pedro, de cómo negó a Jesús y al tiempo Jesús mismo lo perdonó, y en ese lapso de días hay un proceso de aceptación y entendimiento de lo que es el perdón que Dios nos da. Entonces veíamos cómo cada cosa tiene su proceso, y así también la gracia y el amor de Dios para acompañar cada una de estas instancias, si nosotros nos permitimos escuchar la voz de Dios y de su Espíritu, ¿no? Y otra de las cosas que veíamos también que decía es a veces bueno aislarse con conciencia. ¿Qué es la conciencia? Es la capacidad de percibir, sentir, experimentar y comprender lo que pasa en uno mismo y en el entorno, que también nos ayuda a lo que es la empatía. La empatía se desarrolla, es algo que no es que uno viene y dice no tengo empatía y terminó la historia. La empatía es la capacidad de ponerse en el lugar del otro, de entender, de vivir. La Biblia dice lloren con lo que lloran, y no se trata de bueno, este está llorando y yo voy y empiezo a forzar un llanto, no. Es poder ponerse en el lugar del otro, es poder sentir el dolor del otro, es poder sentir la alegría del otro y vivirla como si fuese propio. Creo que eso también hace a la relación y el poder compartir juntos. Otras cosas que nos hace el aislarnos inconscientemente puede ser, como decía, la culpa, el miedo, el enojo, el rencor, la tristeza, la vergüenza, entre otras cosas más que nos terminan llevando a un rinconcito donde estamos en las manos de lo que nuestras emociones y nuestros malos pensamientos quieran llegar a hacernos. Y ahí es donde todo se empieza a enredar, si nos largamos a esa. Esas son todas las emociones que debemos controlar en nuestras vidas. Sin embargo, muchas veces, sin darnos cuenta, ellas toman un papel fundamental y nos llevan a un lugar oscuro, como decía, aislado y peligroso, en los cuales resulta difícil salir. El hecho de aislarse no se trata de huir, sino este aislamiento consciente. Se trata de hacer un espacio. ¿Un espacio para qué? Un espacio para poder entender qué estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo, qué estoy viviendo, qué estoy sintiendo. Inclusive el verme a mí mismo y entender lo que a mí me pasa no es algo egoísta, porque me ayuda a entender qué le está pasando a ella, qué le está pasando a mi hermano, a mi hermana, a mi papá, a mi mamá, a mis abuelos. ¿Qué están sintiendo? Porque a veces hacemos y estamos en el ruido y en el quilombo de todo lo que da alrededor y todo es desastre, y nos dejamos llevar por esa que perdemos de vista mi prójimo, a quien tengo que amar como a mí mismo, y a veces no sé ni amarme a mí mismo. Entonces se empiezan a dar una cadena de cuestiones
que si no tenemos ese momento consciente de aislamiento, no lo vemos, pasa desapercibido. Y de golpe hay gente que ya no está, no aprovechamos el tiempo, elegimos apartarnos, tomamos malas decisiones en base a no tener esa conciencia en ese momento, ¿no? Incluso es interesante porque yo hoy le hablaba de que toda nuestra vida tiene que tener un punto medio, un punto justo. Y así como la Biblia mostraba ejemplos de gente que se apartó y tuvo sus pensamientos suicidas, por decirlo de alguna manera, gente que cargó con la culpa por aislarse y se empezó a enredar en su cabeza, así también tenemos el ejemplo de gente sumamente consciente y obediente, como Juan, que Juan el Bautista andaba por la vida y él sabía a qué vino. Hacía lo que tenía que hacer, iba, venía. Él tenía un propósito en la vida. Era de la manera que era, él tenía un propósito en la vida y sabía bien clarito cuál era. Por otro lado, también tenemos el ejemplo clarito de Jesús y todos sabemos que Jesús en algún momento se aislaba. ¿Qué hacía Jesús? Jesús se apartaba y hablaba con su Padre. Muchas veces hay muchos versículos que hablan sobre esto, sobre cómo Jesús se tomaba su tiempo después de realizar un acto, de conversar con sus discípulos, de estar entre la multitud. Jesús iba y se apartaba, oraba. Entonces, acá tenemos de alguna manera también lo que es el aislarse de manera consciente, que es sumamente necesario. ¿Por qué? Porque no es que me voy y me encierro en un rincón solo y me escondo, sino que yo voy a la presencia de Dios, quien me guía, quien me ayuda, quien me habla, quien me muestra lo que me está pasando, lo que estoy viviendo, lo que estoy sintiendo, lo que estoy procesando. Hay uno de los pasajes que no me quería leer, que está en Lucas 5:16, es cortito, pero expone esto que yo estoy diciendo. Dice, así que Jesús muchas veces se alejaba al desierto para orar, para encontrarse con su Padre, para escuchar el silencio, lo importante que es escuchar el silencio. Yo tengo una capacidad para estar sentado sin hacer nada, pero trato de acomodar mi cabeza, porque muchas veces, como decíamos, ¿no?, el ruido de alrededor nos lleva puesto de una manera muy zarpada. Entonces, el poder tener ese instante de ordenar tu cabeza, porque a veces tendemos encima, si no ordenamos la cabeza, tenemos una tendencia a reaccionar, y si reaccionamos hacemos macana, normalmente. Entonces, el hecho de poder tener esta conciencia para poder buscar a Dios, para poder hablar con Dios, para poder escuchar a Dios, porque si hacemos ruido nosotros y estamos pendientes del ruido, no vamos a escuchar a Dios. Y Dios te habla clarito. Y el problema es que a veces somos nosotros el tropiezo, nuestro propio tropiezo, en lo que Dios quiere hacer. Dios va a hacer su obra de igual manera. El que se queda en el camino somos nosotros. Entonces es importante poder tener en cuenta que es importante mirar para adentro, para poder ver al de al lado, de una manera completa, genuina, y desarrollar juntos nuestros dones, nuestro talento, y hay tanta gracia en eso. Y creo que son muchas de las cosas que estuvimos viviendo en este campamento, porque cada uno tuvo su tiempo, pero también compartimos, y es muy importante que podamos unirnos como iglesia, encontrarnos, escucharnos, no perdernos de vista, porque a veces uno cree que el de al lado está bien porque sonríe, y resulta que no es así. Entonces, creo que la gracia de Dios es muy grande y hoy nos permite tomar conciencia de estos temas que son tan importantes, que nos impulsan y nos hacen crecer como iglesia y que son necesarios, aprendiendo del ejemplo de Jesús, ¿no es cierto?, que era la persona perfecta. Hacía lo que tenía que hacer en los tiempos que tenía que hacer, siguiendo la voluntad del Padre, pero también se tomaba su tiempo para poder escuchar al Padre, para ser obediente. Yo creo que llega un punto en donde tus emociones y tu cuerpo no te van a permitir
seguir por la buena senda. Y lo que te sostiene es ser obediente al Padre. Entonces, sería bueno que como iglesia podamos pensar en esto, en tomarnos un tiempo para ver qué hay en nuestro corazón y para dejar que Dios mire y nos muestre qué hay en nuestro propio corazón. Así como contaba Marcos, para nosotros es una responsabilidad muy grande hoy estar enfrente de ustedes. Nos temblaba todo, toda la semana pasamos meditando de qué manera poder transmitir y compartir también con la iglesia, porque entendemos que es un tiempo especial, es un tiempo, no sé si nuevo, porque esto ya viene pasando alrededor nuestro, pero sí es necesario que podamos empezar a tocar ciertos temas, a veces incómodos, porque para nadie es fácil, por ejemplo, mirar sus propias emociones. Todos vivimos las mismas emociones. Todos tenemos frustraciones, todos tenemos miedos, todos tenemos tristezas de distintos tipos, todos tenemos alegrías de distintos tipos. Pero si hay algo que el campamento nos dejó como coordinadores, y era lo que más hablábamos, es el amor intenso por esta iglesia. Una iglesia que trabaja, una iglesia que se pone de acuerdo en 2 semanas, una iglesia que apoya, que dona, que está, que sirve, una iglesia que trabaja, pero una iglesia que ora. Hemos visto hermanos de rodilla orando por el grupo de jóvenes, y no solo por los jóvenes, porque los miércoles nos juntamos acá, un grupo de hermanos, y de paso aprovecho y les invito, porque una iglesia sin oración es una iglesia muerta. Es fundamental, hermanos, que oremos. Porque si no, estamos viviendo la vida en emocionalidades. Y creemos que eso le pasa solamente a los jovencitos, y que los jovencitos no vienen a la iglesia porque no quieren. Porque son todos tibios, son todos fríos. ¿Y el ejemplo? Lo mismo las sillas hoy. Suena feo, pero está dispuesto de otra manera. Siempre los lugares al frente sobran. Y nos vamos allá, atrás. Y los sábados es una lucha. Enseñarle a los chicos, vengan, compartamos, estemos. No es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que debemos amarnos los unos a los otros. Y un poquito de todo esto que venimos a compartirles a ustedes con gran responsabilidad, porque cuando nos habló el pastor y ya veníamos charlando con el equipo, todo el equipo de liderazgo de los jóvenes decidió y dijo, aceptamos el desafío. Y la parte más difícil es esta, de dar la cara, de hablar, de compartir lo que entendemos que dice la Biblia, lo que vivimos también nosotros, y de alguna manera pedirles como iglesia que podamos empezar este tiempo no solamente viendo y alegrándonos por un grupo de jóvenes unidos. Sé que muchos lo anhelaron, lo oraron, lo pidieron. Nosotros somos fruto, lo que está pasando es fruto de esta iglesia, es fruto de la oración de la iglesia. Pero que eso se multiplique y que llegue a la iglesia completa. Que seamos más amorosos, que nos abracemos más cuando nos veamos, que nos sonriamos, que compartamos, que empecemos a dedicar tiempo a lo importante que somos nosotros, que recordemos que el Señor viene pronto y que eso no es una mentira, ni es algo lejano, ni es una fantasía con la que vivimos, sino que es la realidad que aceptamos y que seguimos como cristianos. No sabemos el momento, ni el día, ni la hora, pero sí sabemos lo que debemos hacer. Y está todo escrito en la Biblia. Personalmente, es emocionante para mí poder estar acá, además de la responsabilidad. Muchos años estuve lejos, pero la iglesia fue la que me sostuvo. Con una historia por detrás, claramente. Pero amo esta iglesia de una manera que me gana a mí, porque si me hubieran dado a elegir, capaz que me iba a otro lado. Y amo, y oraba desde lejos por todos y cada uno de ustedes. Y hoy soy feliz de ver quiénes están en este lugar. Y deseo que esto siga creciendo y multiplicándose como lo viene haciendo. Somos una iglesia hermosa, no se desanimen.
sigan trabajando, que va a dar frutos. Como decía el Salmo 1, da fruto en su tiempo. Y el tiempo de Dios es perfecto. Es perfecto. No nos desanimemos y sigamos avanzando como iglesia, unidos en el amor. Si me permiten, vamos a cerrar este tiempo con una oración y luego pasamos a la etapa final. Vamos a ponernos de pies, por favor. Bendito y amado Dios, gracias. Gracias por el gozo que pones en nuestros corazones, por el hecho de poder estar acá, por el hecho de poder ser hijos tuyos, Señor. Porque somos bendecidos de tantas maneras y pocas veces somos agradecidos con vos, Señor. Queremos reconocerte, Padre, como dueño y Señor de todo lo que somos, de todo lo que hacemos, de todo lo que pensamos. Ordena nuestro ser, Padre, y permítenos crecer, permítenos aprender, permítenos compartir, Señor, como iglesia, como familia. Ayúdanos a ser un buen ejemplo, Señor. Ayúdanos a saber buscarte, a entender que todo tiene su tiempo, su momento, y que tu gracia habita en cada uno de esos tiempos, Señor. Te pedimos, Padre, que guíes nuestras vidas, la de cada uno de nosotros que estamos hoy acá, que podamos honrarte, como así también ser agradecidos por cada pequeño detalle, por respirar, por ver los árboles, escuchar los pájaros, por la lluvia, por el sol. Que podamos juntos compartir esa alegría de encontrarnos cada vez que nos reunimos, de cruzarnos cuando nos vemos por ahí, de poder abrazarnos, de poder saludarnos, sostenernos. Gracias, Padre Celestial, porque hoy juntos como grupo podemos ser agradecidos con vos, con esta iglesia, Señor. Podemos reconocerte, exaltarte y glorificarte, Padre. Bendice nuestras vidas, Señor. Acompáñanos en esta semana que inicia. Ayúdanos a tomarnos un tiempo para escucharte, como así también para hablarte, para serte obedientes, para buscarte, Señor, y para acordarnos de aquellos que nos rodean. Te alabamos, te bendecimos, Señor, y te damos gracias. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.